guarden en su corazón y traigan frutos, Señor. Hoy oramos para que tú guardes, bendigas y prosperes, Señor, a estos niños. Gracias porque los has cuidado durante este año, Señor, porque les has permitido estudiar, porque les has permitido estar bien, Señor. Y también oramos, Señor, por todo lo que viene, por este último periodo en su colegio, Señor, por su futuro, Señor. Oramos para que tú los guíes en cada área, Señor, para que aun cuando ellos se equivoquen, Señor, de nosotros aprendan, Señor, que pueden ir hacia ti, que se pueden rendir a tus pies, Señor, como lo cantábamos, que pueden entregarte todo a ti, Señor, todo lo que hay en su corazón, y que tú los perdonarás y los amarás, porque los amas y los perdonas desde ahora, Señor. Oro por sus futuros, Señor, porque ellos serán reyes, serán sacerdotes, serán quienes prediquen en un futuro, serán quienes gobiernen en un futuro, serán quienes tengan empresa en un futuro, Señor. Así que te pido que hagas en cada uno de ellos conforme a tu preciosa, santa y perfecta voluntad, Señor. Y oro para que, Señor, también cuides, bendiga, Señor, a los niños que no se encuentran en esta iglesia el día de hoy, que se encuentran también en otras iglesias, que aún no te conocen, Señor, para que pronto los acerques a ti, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, para que más niños y adultos vengan a ti, Señor, y para que ellos en sus colegios también puedan, Señor, ser un ejemplo de lo que tú les has mostrado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos esta mañana y la semana que viene para ellos en tus manos. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. Hoy recordándoles nuestra reunión de mujeres el próximo sábado 27 de septiembre a las 3 de la tarde. No olvide traer una invitada, aparte su tiempo, para que pueda venir a disfrutar de esta reunión de mujeres Semillas con Propósito. Dios le bendiga. No hubo emoción. Iglesia, buenos días para todos los que no alcancé a saludar. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Excelente. ¿Disfrutando de este día soleado en la sombra? Oremos para que Dios sea hablándonos en esta mañana a través de su palabra. Señor, te agradecemos en este día maravilloso que nos has regalado para poder vivir en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das ese don de la vida y nosotros lo disponemos, Señor, para ti, para que podamos exaltarte, como decíamos al principio, Señor, por quien tú eres, para elevarte alabanzas a ti, Señor, para elevar nuestro corazón delante de ti, para poder reposar nuestra mente en ti, Señor, para poder recordar todas esas promesas que tú nos has dado, Señor, y que hoy es lo que sostiene nuestra vida, porque cuando vienen los momentos difíciles, es esas promesas que podemos recordar, y tu palabra y tu gran amor, y saber que tú estás en nuestra vida y nos dices que seamos valientes porque tú estás con nosotros, Señor. Nos dices que no temamos porque tú vas delante de nosotros, que harás todo lo que te has propuesto hacer con nosotros, Señor, hasta el final, y que irás abriendo camino delante de nosotros, Señor, para que podamos cumplir tu propósito principalmente, Señor. Como dice la Escritura, Señor, todo lo que pase en nuestra vida nos ayudará para nuestro bien, aunque al principio no lo veamos, Señor. Nosotros confiamos en que tú harás tu voluntad en nosotros y que nos darás el fin que nosotros mismos esperamos, que nos darás éxito, Señor, que pondrás paz en nuestra vida, nuestra mente, en nuestro corazón, que nos acercarás cada día más a ti, Señor, porque como cantábamos, nuestra única motivación es estar contigo, Señor. Ponemos nuestra vista, Señor, en la eternidad, porque tú eres nuestro propósito y tú eres nuestra meta, tú eres lo que nosotros queremos alcanzar, y por eso no queremos desviar nuestro camino ni a derecha ni a la izquierda, Señor, porque queremos fijarnos ese punto de meta a Jesús, Señor, como nuestro derrotero, como eso que necesitamos ir mirando siempre, Señor, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Tú eres la esperanza de fe que hay en nuestro corazón y por eso queremos disponernos, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tus palabras, no palabras de hombre, Señor. Por eso te pido, Señor, de manera personal que me utilices como una herramienta útil delante de ti, Señor, para que hables a través de mí, para que utilices mi lengua, Señor, para promulgar, Señor, tu palabra, tu evangelio, tu escritura, Señor. Que no haya nada aparte de tu verdad, Señor, que se hable en este lugar, Señor, para que salgamos, Señor, realmente edificados y preparados para toda buena obra, para que podamos salir listos para enfrentar ese mundo que necesitamos afectar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, Señor, porque queremos alcanzar a muchas otras personas, Señor. Ese es nuestro propósito y para eso tú nos das tu amor y nos impulsas a través de tu Espíritu Santo para que podamos no solamente absorber conocimiento, sino para que seamos testimonio a las naciones. Tú has preparado un pueblo y nos has escogido y nos has hecho parte de ese pueblo para que seamos ese pueblo escogido que dé testimonio de ti, a pesar de lo que nosotros somos. Señor, glorifícate en nuestra vida, para que la gente y el mundo conozca que tú eres verdad, que tú eres el Señor, que tú lo has dado todo por nosotros, que has enviado a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros y pagara el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Por eso te damos gracias en esta mañana porque nos has dado de tu salvación, pero tu salvación no se puede quedar en nosotros solamente. No solamente queremos nosotros disfrutar de lo que nos has dado por gracia y por tu misericordia, sino que queremos llevar esta salvación a todo el mundo entero y que nadie tenga excusa de que no escuchó el mensaje de vida que es Jesús, sino que todos puedan escuchar y proceder al arrepentimiento o poder negarse a seguir tu camino, pero que no haya ningún otro tipo de excusa, Señor, y que sobre nuestra cabeza no esté una responsabilidad de no haber abierto nuestros labios para promulgar tu palabra, Señor, para anunciar tu mensaje, sino que a tiempo y fuera de tiempo podamos hablar de tu palabra, hablar de lo que es Jesús y de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y eso es lo que queremos aprender en esta mañana, Señor. Queremos empaparnos de ti, queremos conocerte más a ti, para adorarte primeramente en espíritu y en verdad, pero también para ser ese reflejo que tú esperas que nosotros seamos. Como tú lo dijiste, somos la luz, somos la sal del mundo. Tenemos mucho sentido y tenemos mucho propósito y asimismo tenemos mucho trabajo por delante, mucho por hacer. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Pero aquí estamos nosotros con un corazón dispuesto para ir, Señor, como esos obreros de tu mies, Señor. Porque la mies está lista, nosotros solamente debemos esforzarnos por recogerla. Gracias, Señor, porque nos has puesto como tus siervos, Señor, como tus ministros para el mundo. Es una gran responsabilidad, Señor, pero aceptamos tu llamado para poder llevar ese reino a las naciones y extendernos, Señor, como es nuestro propósito, como es nuestra visión, Señor, de extender el reino de Dios a todas nuestras generaciones, Señor. Pon estrategias, Señor, en nuestra mente. Pon las maneras correctas, Señor, de poder impactar nuestra generación a través del mensaje de tu palabra. Que nunca cambie el fondo de nuestra predicación. Que puedan cambiar las maneras, Señor, que puedan cambiar las formas, pero que nunca cambie el fondo de nuestra predicación, que es Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un concepto que en la palabra de Dios se repite constantemente y que, como ya están viendo aquí a mi izquierda, a su derecha, pues más o menos ya van vislumbrando de qué vamos a hablar en esta mañana. ¿Alguien se arriesga a decir de qué vamos a hablar? ¿Que el pastor se va a casar? ¿Qué? ¿Quién dijo? De las bodas, ¿cierto? Y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos muchas referencias acerca de las bodas, ¿no? Y esa es también nuestra esperanza futura. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad
y dice la escritura en Apocalipsis sobre todo que vamos a tener unas bodas, ¿no? Que vamos a tener una fiesta. Pero cuando la escritura nos habla constantemente de algo, pues nosotros debemos esforzarnos en entender por qué la escritura insiste tanto en eso, ¿verdad? Y esta es una figura muy particular y que hoy vamos a estudiarla un poco más a profundidad, porque necesitamos entender cuál es el contexto en el que el Señor Jesús y aún los discípulos, los apóstoles, nos están mencionando una y otra vez el tema de las bodas, y lo está relacionando constantemente con el Señor Jesús, con nuestro propósito y con nuestra esperanza. Entonces vamos a verlo, vamos a detallarlo un poco más, vamos a hacer algunas comparaciones, y ahí vamos a tener la ayuda audiovisual que nos va a ayudar también a entender un poco más, y para los que están tomando de pronto ahí sus apuntes, hay algunas palabras muy particulares que son ya más de la cultura, pero que nos van a ayudar a poder profundizar en este tema de las bodas, ¿no? Entonces el título de la enseñanza para el día de hoy es La boda judía antigua, Jesús el novio. La boda judía antigua, Jesús y el novio. Entonces, lo primero que podemos encontrar en la escritura, en la palabra de Dios, es una palabra que no voy a decir, pero que es chidukim. Chidukim tiene que ver con el arreglo del matrimonio, que es decir, la preparación de todo. Entonces, debemos entender que en la cultura antigua, y de pronto no hace mucho tiempo para nuestra cultura, los matrimonios eran arreglados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan esa fase de nuestra historia donde los matrimonios eran arreglados, donde el papá era el que de pronto organizaba la boda de su hijo, buscaba una esposa, daba el consentimiento, ¿no? Aún las familias, los padres se juntaban y arreglaban el matrimonio. No, pues yo tengo un hijo, yo tengo una hija. Ah, no, juntémoslos para que se casen, ¿no? Y esa viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tanto que desde el Señor Jesús pues teníamos esta costumbre, y más para el pueblo de Israel. Son las familias las que se juntan para poder arreglar los matrimonios, ¿no? Y para poder, sobre todo los padres, escoger la mejor esposa que pudieran escoger para su hijo. Y ese pensamiento nos va a ayudar un poco a desarrollar esa aplicación y ese paralelo que Dios hace con nosotros, ¿no? Porque nosotros nos reconocemos como la novia del Señor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, todos nos reconocemos como eso. Y Dios ha buscado una novia perfecta para Él mismo, ¿no? Y en el sentido de la Trinidad, para su Hijo. Es decir, que el Padre se ha buscado una novia que sea perfecta para poder entregársela a su Hijo. Y al principio esa novia, pues reconocemos que era el pueblo de Israel, ¿no? Dios levantó un pueblo de la nada, y dice la Escritura, ¿para qué? Para que fuera testimonio al mundo de que Dios era Dios, que hubiera en el mundo una referencia de lo que Dios era. Entonces en el pueblo de Israel vemos que toda su cultura, toda su idiosincrasia, toda su política gira alrededor de Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, en el tabernáculo, podemos ver la imagen de que hay un tabernáculo en la mitad del pueblo y las 12 tribus reunidas alrededor. Cuando ya no hubo tabernáculo, teníamos un templo, ¿verdad? Y alrededor del templo giraba toda la cultura judía, ¿no? Tanto así que el Señor Jesús tiene hasta problemas con muchas personas que están haciendo negocios dentro del templo, porque toda la cultura judía gira en torno a lo que es el templo, que simboliza la presencia de Dios. Entonces todo lo que tenga que ver con política tiene que ver también con Dios. Entonces, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús peleaba con los fariseos, con los escribas, con los saduceos? ¿Por qué peleaba tanto el Señor Jesús con ellos? Porque ellos eran los políticos de la época. Es decir, ellos tenían el rango de digamos, eran como los pastores de la época, eran los sacerdotes de la época, eran los que guiaban al pueblo a Dios. Pero no solamente se quedaba en ese aspecto, digamos, lo sacerdotal, sino que el presidente prácticamente era el sumo sacerdote, ¿no? Y los demás sacerdotes eran como los ministros. Y ellos eran los que organizaban todo en el pueblo. Y así todo el resto. Si ustedes miran, por ejemplo, Levítico, Deuteronomio, lo que son las cosechas, lo que es la economía, todo gira en torno a Dios. Todo está proyectado hacia
Dios. Y eso era el propósito de Dios. Por eso Él levantó a este pueblo. Pero ¿cuál fue el problema con este pueblo? Que era una novia infiel, ¿cierto? Es decir, que a la menor oportunidad, esta novia, ¿qué hacía? Le ponía los cachos, tal cual. Le ponía los cachos a Dios, ¿no? Y Dios sufría y sufría por esta muchacha que no le hacía caso y que era infiel y que adulteraba y que se buscaba otros hombres y se acostaba con esos hombres y constantemente, y él iba y la buscaba y la traía otra vez y por un tiempo volvía a estar ahí como juiciosa y a la menor oportunidad otra vez caía la infidelidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? Perfecciona el propósito de este noviazgo. Entonces ya este propósito de noviazgo no es solamente para un pueblo que es el pueblo de Israel, sino que se expande, ¿no? Se perfecciona, y ahí es donde entramos nosotros a ese combo, ¿no? A esa colada. Nosotros somos injertados en el pueblo de Israel y nosotros ahora hacemos parte de ese pueblo que tiene que ser referencia para el mundo entero, ¿no? Es decir, que nuestra vida, como en la cultura judía, debe estar siempre enfocada en lo que es Dios, ¿cierto? Así como para los judíos era la cultura, la forma de hacer las cosas, la economía y la política, todo giraba en torno a Dios. Para nosotros ahora también se cumple el mismo propósito, que toda nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. Y eso es lo que significa adoración. Así que en este primer punto del Shidduchim, que es el arreglo del matrimonio, en el judaísmo antiguo, los matrimonios solían ser arreglados por los padres, que es lo que ya dijimos. El padre del novio busca una esposa adecuada para su hijo. Y en este proceso de perfeccionamiento, Dios reconoce que esta novia no va a poder ser fiel por su propia fuerza, ¿sí? O sea, siempre va a estar con la misma tendencia, ¿no?, a la infidelidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues envía ese perfeccionamiento que es para siempre, que es a Jesús, ¿no? Envía a Jesús a que perfeccione a esa novia, a que introduzca nuevos elementos como el Espíritu Santo, como a nosotros mismos que somos injertados en ese pueblo, para que así esa novia sea realmente perfecta, que es lo que cualquier padre quiere para su hijo, ¿no? Y en este caso, pues ya que vivimos en otros tiempos, lo que las madres quieren para sus hijas también, ¿no? Que su esposo sea perfecto. Aunque no se cumpla, pero pues ese es el deseo, ¿no? Y eso es también el pensamiento de Dios. Dios quiere una novia para su hijo que sea perfecta, que sea lo mejor posible. Entonces, ahí entonces ya estamos nosotros en ese aspecto de que nosotros somos esa novia que Dios ha encontrado, que ha perfeccionado, que ha purificado, que ha entrenado también, ¿no? Para que nosotros podamos ser esa novia perfecta para ese esposo. Es decir, que nos ha enseñado a cocinar porque nos va a hacer falta, ¿sí o no? Porque podemos comprar afuera, pero la economía no aguanta tanto eso. En algún punto de nuestra vida necesitamos aprender a cocinar, ¿no? Necesitamos aprender a administrar nuestra casa, necesitamos aprender a limpiar nuestra casa, necesitamos aprender a ordenar nuestra casa, ¿no? Y a proyectarla, ¿no? A dar fruto, es decir, a tener una descendencia, lo digo en lo terrenal. Y asimismo es en lo espiritual. Dios constantemente nos está entrenando para que seamos esa novia perfecta para su hijo. Es decir, que necesitamos aprender a cocinar, necesitamos aprender a administrar nuestros recursos, necesitamos aprender a cuidar de nuestros hijos, ¿cierto? A ser unos buenos padres, porque eso va a ser necesario para ese novio que viene por nosotros. Entonces, el padre está buscando y ha encontrado una novia adecuada para su hijo. Dios Padre eligió a la iglesia como esposa para su hijo. Entonces vamos a leer algunos versículos. Ahí dale siguiente. Entonces en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y esto es maravilloso para nosotros, porque para nosotros es un privilegio, ¿no? Si lo miramos terrenalmente, el Señor Jesús es el mejor partido, ¿no?, que pudiera uno encontrar. Es como, ¿qué características podríamos darle a un buen partido, digámoslo terrenalmente?
A ver, las chicas, ¿cuál es el mejor partido que uno puede encontrar? Les ayudo, un hombre trabajador, por ejemplo, un hombre proveedor. ¿Qué más? Suéltense ahí en lenguas. ¿Qué características? ¿Cómo, Vicky? Que ame a Dios, que sea fiel, sincero, respetuoso, amoroso, que ayude con los quehaceres de la casa. ¿Qué más? Que sea hacendoso. ¿Qué más? ¿Qué más características? ¿Cómo? Detallista. ¿Cómo? Fiel. ¿Alguna otra característica? ¿Y el Señor Jesús tiene todas esas características? Ordenado. El Señor Jesús cumple en su sola persona todas esas características y aún supera nuestras expectativas, ¿no? Nos sobrepasa, hasta nos abruma, ¿no? Y aún nos sentimos muchas veces indignos por ese novio que se ha mostrado para nosotros, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es el mejor partido que nosotros pudiéramos tener. ¿Y nosotros? Como dicen ahora, ¿qué tienes para ofrecer? ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos indignos, pero para nosotros debe ser un privilegio porque a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos ama y Jesús nos ama, tanto así que se ha entregado por nosotros, ha entregado su propia vida por nosotros, que es este mito romántico que hay de pronto en el ideal colectivo de Romeo y Julieta, ¿no? De que se aman tanto que entregan su vida por el otro. Y Dios cumple ese mito romántico en nuestra vida. Dios nos ha amado tanto que ha pagado el error que nosotros cometimos, que era un error de muerte, y entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que morir. Entonces para nosotros es un privilegio poder ser esa novia que Dios ama tanto, a pesar de lo que nosotros somos. Pero no a pesar de lo que nosotros somos nos vamos a quedar en ese punto, ¿cierto? Nosotros, aún con mayor esfuerzo y con más ganas, queremos ser la novia que Dios espera, ¿no? Y esa novia que Dios quiere para su hijo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros debemos siempre seguir en ese estado de perfeccionamiento constante y seguir aprendiendo cosas. A ver los que se han casado, o las chicas que de pronto están ahí como con el concepto de la casa, ¿no? De cuidar la casa. Cuando uno hace su primera comida, no queda perfecta, ¿sí o no? Sí, los que cocinan saben que la primera vez que uno cocinó, seguramente se le quemó algo, se le pasó de sal, ¿cierto? Le echaron sal al jugo de pronto, una cosa así. Sí, no proporcionaron bien los condimentos. La primera vez que uno cocinó, no le quedó bien. Pero a medida que uno fue practicando, pues ya fue cogiéndole la sazón, ¿cierto? Y fue mejorando, y no solamente aprendió un plato, sino que fue aprendiendo otras recetas y demás, ¿no? Así sucede con nuestra vida. La primera vez que uno intenta acercarse al Señor, pues de pronto no es perfecto, no es de la mejor manera, uno se siente de pronto como incapaz, ¿no? De acercarse apropiadamente a la presencia de Dios y estar con el Señor Jesús y saber qué cosas son las que a Él le agrada. Pero a medida que uno va conociendo a Dios, a medida que uno va practicando más esta relación interpersonal con Dios, pues uno va mejorando y se va transformando, que es el propósito de Dios también. Y reconocemos que no somos los que éramos antes, porque antes de conocer al Señor Jesús y antes de entregar nuestra vida al Señor Jesús, yo creo que éramos muy diferentes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Hablábamos de una manera, nos comportábamos de una manera, aún nos vestíamos de cierta manera. Y por nosotros querer agradar a Dios y por esa constante relación con Dios, pues nos fuimos transformando, ¿no? Y Dios nos fue transformando también. Y ahora somos lo que somos, hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando, pero necesitamos seguir buscando ese camino de perfección para seguir agradando a Dios. Y al final, pues Dios mismo es el que nos va a transformar de una manera absoluta y completa, porque dice que nos va a transformar nuestros cuerpos para que podamos estar
allá donde Él está, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir que estas son cosas que son difíciles de entender porque nosotros entendemos el tiempo en una tricotomía que es pasado, presente y futuro, ¿cierto? Pero Dios no tiene eso porque Él no está metido dentro del tiempo como nosotros lo entendemos. Él está en la eternidad. Entonces Él no nos ve como nosotros de pronto lo entendemos a Él, en el pasado, presente y futuro, sino que Él ve el tiempo como un todo. Entonces cuando dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir que cuando nosotros hablamos de que Él nos buscaba o nos busca, pues lo hizo desde el principio, desde antes de que existiéramos. Ya Dios nos amaba y ya Dios había generado todo un plan que podría ser una película, una película histórica para que todo lo que sucediera nos llevara al final a Él. Que en teología es como, nosotros lo entendemos como ese hilo rojo, que a través de toda la historia podemos ver la mano de Dios haciendo cosas para que llegara a un punto donde el Señor Jesús pudiera venir a la tierra y cumpliera todas las cosas y que nosotros ahora sí pudiéramos ser aceptables delante de Dios. Él nos escogió desde antes de que existiera aún el mundo, ¿no? Y eso nos muestra también ese amor tan profundo que Él tiene por nosotros. En 1 Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. ¿Y quién entrega ese precio? Jesús. Y esto es algo con lo que de pronto nosotros luchamos en nuestra mente porque es bien agresivo, ¿no? En la cultura antigua, pues sí se pagaba una dote, ¿no? Recordamos eso de la dote, que de pronto ahorita ha sido transformado como en las arras. Pero antes literalmente se pagaba un precio para que yo me pudiera casar con otra persona, ¿no? ¿Recuerdan la historia de Jacob cuando se quiere casar con la muchacha Raquel y le dan a la otra, a la que leía? Pero ¿qué tiene que hacer Jacob para poderse casar con la muchacha que él tanto quería? Trabajar como Uribe, trabajar y trabajar, ¿cierto? Y tenía un suegro que era terrible, ¿no? Que él cumplía las metas y ¿qué hacía el suegro? Lo enredaba, ¿no? Y lo ponía a trabajar más y más tiempo. Y tuvo que trabajar muchos años y al final le dieron a la que no era porque Labán estaba como encartado con Lea, nadie le echaba el ojo a esa pobre muchacha y dijo, vamos a meterle aquí gato por liebre y nos vamos a desencartar. Y entonces, a pesar de que Jacob cumplió con todas las cosas, pues Labán le metió gato por liebre, ¿no? Y lo hizo casar con Lea. Y después otra vez que trabaje y ahora sí le vamos a dar a la que usted quería. Entonces, en ese ejemplo podemos entender parte de la cultura que cuando una persona o una familia arreglaba un matrimonio, bueno, en este caso Jacob iba por su parte, pero en el general cuando las familias se unían, la familia del novio tiene que pagar, ¿no? Literalmente pagar un precio para poder casarse con esa novia. Y el precio no era nada bajito, porque la familia de la novia se quiere asegurar de que ese prospecto de novio sea lo mejor posible. Y lo que más falta les va a hacer, pues literalmente son los recursos. Entonces la dote tiene que ser alta y entre, digámoslo así, mejor sea la novia, pues más alto va a ser el precio que se tiene que pagar por esa novia. Y esto es lo hermoso de este paralelo que el Señor Jesús hace, que ustedes se sienten dignos de este novio, de este prospecto que es el Señor Jesús. ¿Alguien se siente digno con esas características de las que ya hablamos? Y a pesar de eso, Dios paga un precio por nosotros como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto. O sea, el Señor nos exalta de tal manera y nos muestra un amor que no tiene sentido de tal manera que a pesar de nosotros no ser la mejor opción, no ser el mejor prospecto de novia, Él nos exalta y nos da un precio que es su propia vida. Es decir, ¿qué puede ser mayor que eso? O sea, ¿qué camellos podemos entregar? ¿Qué oro podemos entregar? ¿Qué casas podemos entregar? Que sea superior a la vida propia de una persona. Porque nosotros entendemos que la vida no tiene precio, ¿cierto? ¿Qué precio le podemos poner a una vida? ¿No?
Si les dicen a ustedes, le doy $1.000.000 y se deja matar, ¿ustedes aceptan? ¿Y qué precio le ponen? Ninguno, ¿cierto? Porque la vida y nuestra vida, como nosotros lo entendemos, no tiene precio. Entonces el Señor, que es el mejor prospecto y que es Dios mismo, entrega su vida por nosotros. Es decir, que nos pone un precio y nos da, digamos, una exaltación que no tiene sentido. Y eso nos tiene que mostrar el gran amor y el gran aprecio que Dios tiene por nosotros. El segundo punto, el Moar. No es el Moán como la leyenda, sino el Moar, que es el precio de la novia del que estamos hablando, ¿no? El novio tenía que pagar un precio para sellar ese pacto matrimonial, mostrando cuánto valor tenía la novia para él. Jesús pagó el precio con su sangre, y tenemos ahí algunos versículos que nos ayudan. En 1 Corintios 6:20 dice: habéis sido comprados por precio. Y en 1 Pedro 1:18 dice: no son cosas corruptibles, y más adelante en el 19 dice: sino con la preciosa sangre de Cristo. Es decir, que Dios en el paralelo no nos está comprando con cosas materiales, ¿no? Con cosas que son efímeras, sino con su propia sangre, que es una sangre que es preciosa. Y precioso es el sacrificio, que es de tal manera que dice que Él entregó toda su sangre, hasta que ya no había ni una gota. ¿Y qué empezó a salir de Él? Agua, ¿no? Porque ya no había más líquido sanguíneo y el cuerpo empezó a expulsar todo lo que le quedaba, que era agua. Es decir, que Dios o el Señor Jesús no se tomó nada para guardárselo para sí mismo, sino que entregó todo y sufrió por nosotros. Pero en su mente, ¿qué estaba? Nosotros. Esta persona del Señor Jesús está tan enamorado de nosotros, y los que han estado enamorados saben que cuando uno está enamorado, pues está cegado, ¿no? Y solo ve por esa persona, y solo está enfocado en esa persona. Y así estaba el Señor Jesús por nosotros, y sigue estando por nosotros, enamorado, absolutamente enfocado en nosotros, y no le importó tener que pasar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de martirio, cualquier tipo de muerte, con tal de que nosotros pudiéramos recibir ese amor. Es decir, que Él paga el precio por nosotros, y no es cualquier precio. En el tercero la tercera parte del proceso, hay algo muy significativo, y es la copa del pacto. Se hacía una ceremonia cuando ya de pronto las partes estaban de acuerdo, las familias ya estaban de acuerdo, y seguramente en algún punto los novios estaban de acuerdo, aunque era muy raro, pero se hacía una ceremonia de tomar una copa, ¿no? Y el novio le ofrece una copa de vino a esta futura novia, ¿no? Y si la novia toma del vino de la copa, es que está aceptando el compromiso de matrimonio. Es decir, este es un acto de compromiso matrimonial. Ahorita nosotros, ¿qué hacemos? Entregamos un anillo, ¿no? Y los hombres, más que todo, pues ahorita se ve de todo, pero los hombres llevan su cajita, ¿no? Y se arrodillan y: ¿te casarías conmigo? ¿Cierto? Y si la novia acepta el anillo y dice: sí, acepto, entonces pues empieza como un proceso de preparación matrimonial, ¿no? Es un compromiso de matrimonio. Pero en esta época no se entregaba un anillo, sino que se hacía esta ceremonia de dar una copa. Y si la novia o la chica toma de esa copa, pues está aceptando ese acuerdo matrimonial. ¿Les recuerda algo ese simbolismo? En la última cena, Jesús hace un acto simbólico de la Pascua, y luego dice la palabra de que ya habían cenado. Dice que toma el pan y toma la copa y les ofrece, ¿no?, a los discípulos. Y les dice: tomen de esta copa, que es el nuevo pacto. Y esto es bien interesante, porque cuando nosotros pensamos de estas palabras del Señor Jesús, cuando nos habla de nuevo pacto, ¿nosotros en qué pensamos? En ese pacto antiguo de hacer sacrificios, ¿cierto? Del perdón de pecados a través de los animalitos que tocaba matar, ¿cierto? De las ofrendas, de las distintas ofrendas.
Pero más allá de ese pacto que entendemos del Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo que les está diciendo es: ¿aceptas casarte conmigo? Este es un nuevo pacto, este es un nuevo proceso matrimonial que el Señor Jesús nos está ofreciendo. Por eso es tan importante y es uno de los sacramentos que no podemos pasar por alto. Y el Señor Jesús dice: háganlo constantemente, recuerden este momento, porque este es un momento sumamente importante donde ustedes me aceptan a mí, para que yo pueda estar con ustedes y para que seamos uno solo, que es el propósito del matrimonio, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la Santa Cena, y de ahora en adelante ya no vamos a pensar simplemente que es un acto fortuito o que es algo que simplemente hacemos rutinariamente el primer fin de semana de cada mes, sino que es algo sumamente importante donde nosotros estamos aceptando ese proceso y ese nuevo pacto de poder aceptar al Señor en nuestra vida, no solamente como una idea, como algo que hacemos o algo religioso, sino que realmente estamos aceptando un pacto eterno con nuestro Dios. Entonces, después del acuerdo, el novio ofrecía a la novia una copa de vino y si ella bebía, pues aceptaba este compromiso. En Mateo 26, 27 al 29, pues no lo vamos a leer todo, pero dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y en 1 Corintios 11, 25 dice: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Entonces, cuando el pueblo de Israel escucha y los discípulos escuchan esto que el Señor Jesús les está diciendo, ellos están entendiendo absolutamente qué es lo que el Señor Jesús les está diciendo, porque ellos entienden cuál es la cultura y cuál es el ritual del matrimonio, ¿no? Y entienden que cuando Jesús les ofrece esa copa, ellos están aceptando este nuevo pacto que es en el simbolismo un matrimonio. El siguiente punto es la preparación del novio. Cuando la novia aceptaba, se empezaba pues todo este proceso de la espera, ¿no? Entonces nosotros le ponemos una fecha. Pero en la cultura judía no era así, no se ponía fecha. Simplemente empezaba un proceso de preparación. Entonces el novio se preparaba, el padre de familia, el padre del novio se preparaba cosas también. La novia aparte también se preparaba, pero no había una fecha establecida. Entonces el novio regresaba a la casa de su papá a preparar un lugar para la novia. Y esto podía tardar meses, podía tardar de pronto un año o de pronto hasta más. Y en el paralelo Jesús viene a la tierra, ¿cierto? Hace ese compromiso con nosotros, pero luego asciende al cielo y nos dice: esperen, aguarden, yo vuelvo, como en el simbolismo de esa preparación del novio en el matrimonio judío. No nos dice una fecha exacta, no nos dice en tal fecha voy a volver, y que es algo que vemos muy comúnmente a través de la historia, ¿no? Que la gente le pone fechas a la venida del Señor Jesús, a ese momento del arrebatamiento, y dicen en tal fecha. A mí me daba mucha risa en el 2012, creo que fue, cuando hablaban de los mayas, ¿recuerdan? Que el calendario maya se terminaba en el 2012 y la gente dice: no, se va a acabar el mundo, vendamos todos. La gente se empezó a alocar, ¿no? Y mucha gente decía que el Señor iba a venir en el 2012. ¿Y qué pasó? No pasó. Y la gente muchas veces hace cuentas alegres y empieza a utilizar la numerología. No, que el Estado de Israel se fundó hace 70 años, entonces ya se cumplieron los 70 años, entonces ahorita tal fecha, y empiezan a hacer como unas cuentas ahí todas raras, y dan fechas y dan fechas y dan fechas. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque como el Señor mismo dice, los tiempos están en la disposición del Padre, que es algo que vamos a ver ahí, ¿no? Jesús asciende al cielo para preparar un lugar para nosotros. En Juan capítulo 14, y que ese sí lo vamos a leer, los 4 primeros versículos. Juan capítulo 14, Dios nos dice una cosa súper interesante. Dice, y lo voy a leer en otra versión: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así,
se los diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Aquí los discípulos están entendiendo lo que estamos hablando del matrimonio. El novio se va a la casa de su padre, es decir, como el Señor Jesús volvió al cielo, al lugar de su padre, para preparar un lugar, ¿no?, para nosotros. Y más que eso dice, en la casa de mi papá hay muchos lugares. Es decir, que todos cabemos en ese lugar, ¿no? Y de pronto hay muchos cristianos que son muy exigentes, y cuando el Señor Jesús dice, voy a prepararles una morada, pues ellos dicen, no, yo quería una verde. Pero el Señor Jesús está preparándonos un lugar, ¿no? Y de cierta forma también nos está preparando a nosotros, porque nosotros somos la morada de Dios, ¿no? Nosotros somos el lugar donde Dios habita, que también es un conocimiento casi absurdo y extraordinario para nosotros, porque cómo Dios puede vivir en nosotros, ¿no? Cómo Dios, siendo tan grandioso y tan magnífico y tan grande, que abarca el universo y más allá de eso, puede vivir en nosotros, puede escogernos a nosotros como habitación. Y en el paralelo también podemos entender eso, que Dios va al cielo en el paralelo para hacer un lugar en la casa de su papá, para que nosotros podamos vivir con Él, ¿no? Para que se consume este matrimonio. Pero asimismo también Dios nos está preparando a nosotros para que podamos habitar con Él. Entonces, no hay un tiempo determinado para esta preparación. Cuando el lugar esté listo, entonces ahí es donde el Señor Jesús o el novio sale a buscar a la novia. Pero también tenemos la otra parte, ¿no?, que es la consagración de la novia o la preparación de esta novia. La novia debía permanecer, ¿de qué manera? Pues pura, preparada y vigilante, sin saber el día exacto de la llegada del novio. Entonces, pues es un misterio por qué lo hacían de esa manera, o sea, por qué no le daban una fecha específica para poder lograr terminar el lugar de preparación, como de pronto nosotros hacemos, ¿cierto? Pero así es en la cultura. Y así es también en el paralelo para nosotros. Pero lo que sí es cierto es que esta novia debe estar preparada para poder recibir a ese novio, ¿no? Y en medio de esa preparación, pues hay varias cosas que la novia debía cumplir. Entonces, la primera de ellas es que la novia tiene un tiempo de espera incierto, pero en medio de ese tiempo debe aprovechar el mismo tiempo que es incierto para poder prepararse. Entonces, después de ese pacto de la copa, del compromiso, la novia sabía que ya era prometida legalmente con el novio, aunque no vivían juntos. Es decir, ya ese lazo es como si ya estuvieran casados, aunque solo esté el compromiso, hasta que realmente se consume todo, lo que haya que consumar. No sabía el día ni la hora en que volvería, pues solo el padre del novio autorizaba cuando la habitación en su casa estaba lista. Es decir, que esto es también bien interesante, porque el novio es el que va a ir a preparar, pero el padre es el que hace todo. Es bien interesante. Entonces, el padre no solamente es el que arregla, digamos, si hay que hacer un cuarto nuevo o si hay que de pronto adaptar un cuarto que ya esté para el novio y su nueva esposa, sino que el padre es el que da la autorización para que el novio vaya y busque a la novia. Es decir, que en algún punto puede que ya todo esté listo, que la nueva casa o que el nuevo cuarto esté listo, pero hasta que el padre no dé la autorización, el novio no puede salir a buscar a la novia. Y eso es lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? Que el Señor Jesús dice que el padre es el que tiene el horario, el que pone, sabe la hora y la fecha exacta. Y muchas veces hay gente que lucha con ese pensamiento, porque dicen, bueno, y si Jesús es Dios, ¿cómo no va a saber cuál es la fecha y la hora? Pues Dios, siendo Dios, en la persona del Señor Jesús, decide no saber cuál es la hora y la fecha, para que solamente el Padre pueda tener esa disposición y que Él pueda ir a recoger
a esa novia, ¿no? Entonces lo primero que debe tener la novia es un tiempo de espera, aprovechar el tiempo. No sabe cuál es el tiempo, el día ni la hora, pero debe estar preparada. En Mateo 24:36 dice: del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Lo segundo es pureza y fidelidad absoluta. La novia debía permanecer pura y fiel durante este tiempo, aunque tentaciones o propuestas pudieran llegar. Ella ya estaba apartada para su amado. En la ley judía, romper ese pacto de compromiso era considerado adulterio, porque esto es una cosa seria, ¿no? Para nosotros el compromiso o de pronto el noviazgo es algo como más ligero, ¿no? Le hemos dado como un poco menos de importancia. Entonces yo empiezo un compromiso con otra persona de noviazgo, pero eso como que no es tan serio. ¿Y qué puede pasar en medio del camino? Que alguna de las partes encuentre otro más interesante, otra persona más interesante, ¿no? Que de pronto haya otra persona que le empieza, como decimos vulgarmente, a calentar el oído, ¿no? Que le empiece a escribir por redes sociales, que le empiece a llamar, ¿no? A buscar, a invitarla a salir, ¿no? Y esto puede suceder en este periodo, ¿no? Porque la tentación siempre puede estar ahí. Y era algo que muchas veces sucedía en la cultura judía, que a pesar de que ya había el compromiso, pues de pronto había un degenerado que le empezaba a echar flores a la novia, ¿no? Que le empezaba a coquetear a la novia. Y de pronto la novia decía: uy, pero este es como mejor partido que el que ya tengo, con el que ya tengo el compromiso. ¿Y qué hacía? Pues se iba con el otro. Pero esto en la cultura judía era algo absolutamente serio, porque ya una vez que uno acepta el compromiso, pues es como si ya estuviera prácticamente casado, porque es algo sumamente serio. Y para nosotros es igual. Nosotros hemos aceptado ese compromiso con Dios, pero muchas veces dejamos que el mundo nos coquetee, ¿no? Y que nos caliente el oído y que nos empiece a llamar, ¿no? Y que nos empiece a salir, a invitar a salir, que nos empiece a invitar a comer por ahí las cosas ricas que nos gusta comer, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el mundo y empezamos a coquetear con el mundo, ¿no? Y empezamos a entablar amistades con el mundo. Y empezamos a decir, como muchas personas infieles dicen: ay, pero es que yo no le coqueteo, él es el que me coquetea. Pues eso también es infidelidad. Cuando no le ponemos un punto, cuando no cerramos la puerta, cuando permitimos cosas, pues estamos siendo infieles también. Y muchas veces hacemos lo mismo con el mundo. Ay, pero es que yo no estoy haciendo nada, es el mundo el que se me mete, es el mundo el que me dice, pero nosotros lo permitimos también. Y muchas veces no solamente dejamos que el mundo nos coquetee, sino que nos dejamos llevar por el mundo. Y perdemos esa pureza y esa fidelidad que debe ser absoluta con Dios. Lo tercero es el ajuar, el vestido de boda. La novia debe preparar un vestido de boda, un ajuar con anticipación, y más adelante vamos a ver por qué. Y el vestido debía estar impecable, sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Que es lo que dice en varias ocasiones, ¿no? Pero recordamos también la parábola de las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25. La novia debe estar preparada no solamente con un vestido, sino que las amigas de la novia también deben estar preparadas, ¿no? Que son, ¿cómo es que se dice en el matrimonio? Las damas. ¿Las damas de qué? Las amigas también deben tener un honor. Es decir, que también deben estar preparadas, separadas, para poder cumplir la meta, ¿no? El propósito, que es esperar al novio, que cuando el novio llegue, pues no estar ahí arreglando el velo a última hora. Que no, que se le salió un cachito del peinado y que ahí arreglando a última hora, que maquillando ahí a última hora. No, la novia debe estar preparada todo el tiempo para que cuando llegue el novio solamente tenga que salir y acompañar a ese novio, ¿no? ¿Y cuánto se demora uno haciendo un vestido de novia? Ahí la experta hermana Joana.
Es decir, que solamente la preparación del vestido lleva un tiempo, ¿no? Lleva que la novia vaya constantemente, que a tomarle las medidas, que se engorde un poquito, entonces que suéltele aquí, que aflójele allá, que apriétele aquí, ¿cierto? Que no le gustó, que ya no le gustó, que pasó el tiempo y cambió de opinión, entonces que vuelva a hacer todo. Que eso no pasa. Que ahora le quiere añadir esta cosa, que no tenía velo y que ahora le quiere poner un velo. Entonces toda esa preparación, solamente hablando del vestido, lleva un tiempo. Entonces, como decíamos, no se sabe cuándo va a regresar el novio, pero la novia debe aprovechar el tiempo para prepararse. Y no solamente la novia, sino todo su combo, la novia y su combo. Las amigas de la novia también tienen que estar acompañando ahí a la novia, preparándola, ayudándole, ¿no? Preparando el aceite. ¿Recuerdan pues la parábola de las 10 vírgenes que hablábamos, ¿no? En Mateo 25. Deben estar con aceite suficiente, con reservas suficientes para que esa espera sea completa y que no les coja de pronto el afán a última hora, como le sucedió a las 10 vírgenes, ¿no? Bueno, a las 5 insensatas, que se les acabó el aceite en cierto punto y que cuando fueron a comprar, a buscar qué había abierto, a ver si había un D1 abierto, pues ¿qué pasó? Tal vez encontraron, pero cuando volvieron ya no había nadie. Y corrieron a la casa del novio y allá le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? No, las amigas de la novia también tienen que estar preparadas, ¿no? Las jóvenes amigas de la novia, las damas de honor, también ayudaban a estar lista, también animándola, preparándola y esperando junto a ella. En Hebreos 10, 24, 25 nos dice algo bien interesante, que es: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos. Y esto nos habla de la importancia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la comunidad como tal. Porque nosotros que estamos esperando la venida de nuestro Señor, cuando venga a arrebatar a su iglesia, pues debemos apoyarnos mutuamente, ¿no? Animarnos mutuamente, porque a veces desfallecemos, ¿no? A veces nos cansamos, a veces nos frustramos, a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo, como decíamos. Y es muy necesaria la comunidad para poder confrontarnos, puede ser en algún punto, si estamos haciendo algo mal, animándonos a seguir el camino de la fe. Entonces, por eso es tan importante la comunidad, y aquí en este punto de las amigas de la novia, para que nos levantemos y no nos cansemos de esperar. El quinto es expectativa y alegría. Aunque la espera podía ser larga, porque puede ser de entre 3 y más de un año, la novia vivía con emoción y esperanza. Cada sonido de trompeta en la ciudad podía ser la señal de que su amado venía por ella. Y aquí apelo a las chicas que ya se han casado. Cuando hay un compromiso, se pone un tiempo por ahí de ¿qué podríamos decir? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Por ahí? Y en el transcurso de ese tiempo, entre más pasa el tiempo, ¿qué va sucediendo en la mente y en el corazón? La ansiedad, ¿sí o no? Entre más se acerca la hora, más ansiedad, porque ya va a llegar ese día, ya va a llegar ese día. Y eso es lo que debería suceder en nosotros, porque cuando vemos al mundo, cuando vemos que todo lo que el Señor Jesús dijo que se iba a cumplir antes de que Él viniera, ya se ha cumplido, debe haber no una ansiedad como algo malo, porque la ansiedad es algo malo, sino como esa emoción, ¿no? De que ya nuestro Señor viene y ya escuchamos trompetas, ¿no? Que son las señales que el Señor nos puso. Entonces ya puede ser ahora, puede ser este mes, puede ser mañana, puede ser este año, este puede ser mi año. Y esa alegría y esa esperanza es con la que la novia debe vivir constantemente. Y saber que cada señal que se cumple nuevamente es una trompeta de que el Señor o de que alguien viene, ¿no? Este puede ser el momento donde el Señor pueda venir. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros debemos, como la iglesia del Señor, velar, ¿no? Estar atentos, perseverando, esperando el regreso de Jesús, que es nuestro novio. Entonces recordamos la parábola de las 10 vírgenes. Y en 2 Corintios 11:2 dice: os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Esas son las características que la novia debe tener en la espera. Ahora, lo sexto
que podemos ver en ese proceso de boda es el regreso del novio, ¿no? Entonces ya el novio tiene la aprobación del padre, ya el padre le ha dicho, vaya ahora sí por la novia, vaya a recogerla. Entonces el novio también tenía su comitiva, ¿no? Entonces los amigos del novio van detrás del novio, ¿no? Con las trompetas, con los panderos, haciendo bulla, proclamando, ya viene el novio, ya viene el novio. Y esa era la función de los amigos, ¿no? De ir. Casi siempre se hacía esto en la noche, no sé por qué, pero siempre se hacía por lo general en la noche. Entonces los amigos del novio llevaban las antorchas, llevaban todas las cosas que iban a llevar a este proceso del matrimonio ya como tal, ¿no? Entonces en la práctica judía el novio regresaba de sorpresa, porque pues esta era como la mística de este evento, ¿no? Con trompetas, con fiesta, para llevarse a la novia. Es un momento inesperado. Normalmente, como les digo, de noche, el novio venía en una procesión, ¿no? ¿Se han visto las procesiones? ¿Sí? En Semana Santa, aquí que tenemos tantas procesiones, pues algo muy parecido era, pero no era así como tan triste como en Semana Santa, sino que era una bulla, una alegría con estandartes, ¿cierto? Una locura, una preparación para la fiesta que más adelante se va a venir. Para nosotros debemos de reconocer que Él va a venir inesperadamente, pero que cuando Él llegue va a haber un estruendo, ¿no? Va a haber una cosa que no se puede evadir, que no se puede minimizar. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, se va a notar que el Señor Jesús vino por su iglesia. En 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, imagínense la locura de lo que va a suceder, del estruendo que se va a generar ese día. Mateo 24, 36 dice, del día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Luego viene el siguiente paso, que es la procesión a la casa del Padre. Es decir, ya el novio se encuentra en el lugar donde debería estar la novia con su comitiva, es decir, la novia y su combo, y toda esta comitiva era llevada ahora sí a la casa del padre del novio, donde se celebraría ya pues la boda. Nosotros seremos arrebatados, ¿no? Para estar con Él en la casa del Padre, en esa morada que el Señor ya ha preparado para nosotros. Dice en Juan capítulo 14, versículo 3, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo creo que a veces pasamos por alto esto, de que nosotros debemos estar preparados para ese momento del arrebatamiento, ¿no? ¿Ustedes constantemente piensan en eso? ¿Ustedes constantemente preparan su vida para que en cualquier momento donde el Señor Jesús quiera venir por su iglesia, pues nosotros estemos preparados, que tengamos esa virtud de esas 5 vírgenes que estaban listas, preparadas con lo suficiente, con el suficiente aceite? ¿O estamos viviendo nuestra vida como esas mujeres insensatas que no llevaron reservas para poder esperar a ese novio? Que de pronto pensaron, ay, eso va a ser rápido. Que de pronto nos quedamos dormidos, ¿no? Porque en el ejemplo de las 10 vírgenes, pues todas se quedaron dormidas. Pero para nosotros, en el cambio de paradigma, no debemos quedarnos dormidos en el sentido de que nos olvidemos de que esto es real, de que esta promesa de Dios que nos hace de venir por su iglesia, de venir por su novia, es algo real. A veces nos olvidamos de eso. A veces dormitamos por las cosas del mundo y el diablo quiere eso, que nosotros nos apaguemos y nos olvidemos de esta promesa tan grandiosa que Dios nos ha dado. Entonces es momento de despertar y de vivir nuestra vida como si el Señor viniera en este momento. Tener en cuenta eso. El siguiente punto es el banquete de bodas. ¿A cuántos les gustan los banquetes? Digan amén. ¿No les gusta comer? ¿No les gustan los banquetes? Mucha gente va a las bodas. ¿Por qué? Porque hay comida, ¿cierto? No le importa ni el novio ni la novia, pero como hay comida, pues allá vamos, ¿no? Y si hay lechona, pues con mayor ganas. Pero hay un banquete, ¿no? Y este banquete es muy significativo, porque una de las cosas que debemos entender de la cultura judía es que nosotros hacemos una fiesta que dura por ahí que 2 o 3 horas, máximo 4 horas,
dependiendo. La fiesta judía, ¿saben cuánto dura? 7 días. O sea, qué locura. Ahí sí uno va a un banquete que dure 7 días, claro, allá vamos a estar. Después de esta, digamos, de la ceremonia de celebración del matrimonio, donde ya realmente podemos decir que la pareja está casada, se celebra un banquete de bodas que dura 7 días, una fiesta que dura 7 días. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, las bodas de Caná, ¿recuerdan? Que se les acabó el vino. Uno podría decir, pero tan raro, ¿no? ¿Por qué se les acabó el vino? ¿Por qué no llevaron como que suficiente vino para la fiesta? Es porque nosotros no estamos entendiendo que la fiesta judía no dura un solo día, una sola noche, sino que dura 7 días. Entonces es normal que en algún punto pues se acabe el vino. Y el Señor Jesús, pues ya el milagro que nosotros conocemos de que hace que el agua se convierta en vino, y no cualquier vino, sino un vino de excelencia. Pero en la aplicación para nosotros hay un banquete celestial, hay un banquete espiritual que son las bodas del Cordero. Es decir, que nuestra vida va a ser llevada a una plenitud para que nosotros disfrutemos, ¿no?, de las delicias de la presencia de Dios. Dice en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero. Y en Isaías 25, 6 dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte banquete de manjares suculentos. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, cuando pensamos en el momento en el que vamos a estar allá en la presencia del Señor, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos? Muchas veces nosotros pensamos que vamos a estar allá con vestidos así como, es que me da mucha risa porque tenemos el ideal de los ángeles, ¿no? Allá con esas túnicas así que dan como hasta aquí, como los ángeles, y allá vamos a estar con un arpa y vamos a estar cantando todo el tiempo, y eso es lo único que vamos a hacer allá en la presencia del Señor, como cantando y cantando y cantando y cantando. Pero cuando vemos estos paralelos y entendemos cuál es el real propósito de Dios y qué es lo que vamos a vivir en la vida venidera, podemos entender que no vamos a estar allá como esa imagen que tenemos de David allá con el arpa y su túnica ahí, cantando todo el tiempo, sino que va a haber una vida plena, que ha sido el propósito de Dios desde el principio. Para poder entender la eternidad necesitamos entender también el principio, porque Dios no cambia de idea. Cuando leemos el Génesis, ¿qué encontramos en el Génesis? Que también había un banquete preparado para el hombre, ¿no? Que Dios dispuso toda la creación. Dice que había árboles frutales, ¿no? Que había manantial. Dios dispensó todas las cosas para que el hombre tuviera una experiencia plena de existencia. Y eso mismo debemos trasladarlo a la vida eterna. Dios va a disponer para nosotros una mesa de manjares, ¿no? Va a disponer una mesa de un banquete para que nosotros también tengamos una vida plena. ¿Y qué más encontramos en ese jardín del Edén? Que Dios estaba en una relación constante con Adán y Eva, ¿no? Dice que el Señor se paseaba por medio de ese huerto y que había una relación profunda, ¿no?, con el hombre, una relación cercana. Y eso mismo es lo que vamos a tener también en la vida eterna. Vamos a tener una relación cercana, una vida con propósito, ¿no? Una vida eterna disfrutando de la persona del Señor Jesús. Es decir que sí, vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar disfrutando de su presencia, vamos a decirle santo, vamos a entonar quizá canciones espirituales, vamos a hablar de pronto en otro idioma que sea celestial. Sí, pero mucho más que eso. Es más, Dios dice que prepara una ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Es decir, que no solamente vamos a estar como en un lugar allí alrededor del trono de Dios, adorando a Dios en el sentido de la imagen que tenemos de los ángeles que se postran todo el tiempo y eso es lo único. No, hay mucho más de lo que Dios quiere darnos y regalarnos. Y cuando pensamos en una ciudad, ¿qué hay en una ciudad? Casas. Hay toda una estructura, ¿no? Hay toda una cultura,
hay toda una manera, una vida, ¿cierto? Y eso nos tiene que proyectar también a ampliar nuestro concepto escatológico de lo que vamos a vivir en la presencia de Dios. Que Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante, que no sabemos tácitamente o explícitamente cómo será, no, pero que Dios nos da como unos visos de lo que vamos a tener en la eternidad. Y eso tiene que llenar nuestra vida. Entonces, en ese banquete celestial, el ejemplo o el paralelo es que vamos a disfrutar de una plenitud que no podemos imaginar. Porque si disfrutamos de los banquetes terrenales, imagínense de lo que Dios puede preparar para nosotros allá en la eternidad, allá en el cielo. Entonces, en todo este proceso podemos ver todos los paralelos que la Escritura hace para nosotros y que podamos disfrutar de ese noviazgo con Dios de una manera un poco más profunda, ¿no? Y un poco con más preparación. Entonces, nosotros debemos vivir una vida consagrada. Debemos guardar un corazón puro para Cristo. Debemos esperar con expectación. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero lo que sí sabemos es que debemos estar listos para que cuando el Señor quiera venir por su iglesia, nosotros estemos ahí en ese combo de la novia, ¿no? Recordemos el precio que ha sido pagado por nosotros, que en medio de nuestra indignidad, Dios nos da una nueva dignidad, porque paga un precio que ya es superior a lo que se supone que nosotros valemos o pensamos que valemos. Jesús pagó con su sangre para que así podamos tener un valor eterno. Y debemos confiar en su promesa. Él volverá. ¿Cuántos lo creen? Él vuelve por nosotros, por su iglesia. Iglesia, póngase sobre sus pies. Y le damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha preparado, nos ha escogido para que seamos esa novia aceptable para Él mismo. Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Y nos ama profundamente de una manera que no podemos ni siquiera entender y a veces ni imaginar, pero Él nos ama a cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos en esta mañana por la palabra que nos has dado y porque nos has recordado que somos tu novia y que nosotros debemos estar preparados para ti, Señor. Ayúdanos a estar alerta, Señor, constantemente a cumplir tu propósito en nuestras vidas, a poder reconocer, Señor, el valor y los simbolismos que tú utilizas en tu palabra para recordarnos cuál es nuestro propósito y cuáles son las maneras aún que debemos mantener en nuestra vida para poder agradarte a ti, Señor. Porque después de haber reconocido el gran valor que nos has dado y el gran precio que has pagado por nosotros, la dote que nos has dado, ¿cómo no amarte de vuelta, Señor? ¿Cómo no preparar nuestra vida? ¿Cómo no corresponderte a ti, Señor? ¿Cómo no esperarte, Señor, con alegría, con emoción, sabiendo que en cualquier momento tú puedes volver por tu iglesia, Señor, que ya se han cumplido todas las cosas y lo único que necesitamos, Señor, es que el Padre te dé la autorización para que tú puedas venir por tu iglesia, Señor? Esperamos, Señor, en ti, así como recordamos cada Santa Cena, Señor, que tú vuelves por tu iglesia, Señor, que no nos has dejado abandonados, Señor, que aunque a veces parezca la espera infinita, Señor, que nos desesperamos a veces con el tiempo de la espera, nosotros debemos aguardar con paciencia, Señor, tu venida y no dispersarnos, no empezar a hacer cosas que no nos corresponden, Señor, no tratar aún muchas veces de ayudarte, sino esperar con paciencia en las promesas que tú nos has dado y en lo que nos has dicho que debemos hacer. Y te damos gracias porque has puesto de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para que podamos esperar en ti, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos da esa convicción, no solamente de que somos tus hijos, sino que podemos esperar en ti, que todas las palabras que tú nos diste son verdaderas. Y cómo no creer en ti, Señor, si como lo cantábamos, tú cumples tus promesas y has cumplido tus promesas en nuestras vidas, y esta promesa de que tú vuelves por tu iglesia también es ciertísima y tú la cumplirás en su debido momento. Por eso, Señor, ayúdanos a purificarnos cada día más. Ayúdanos a serte fieles constantemente, Señor, a ponerle límites, Señor, a las tentaciones del mundo, Señor, a huir, Señor, de todas las cosas que nos puedan alejar de ti, Señor, y poder vivir una vida en santidad para ti, Señor, para que cuando tú regreses, Señor, nos puedas encontrar así como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga, Padre Celestial.
Gracias porque nos has escogido, gracias porque nos has llamado y gracias porque nos has dado este propósito eterno solamente en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están alegres por ese llamado del Señor Jesús, ese noviazgo? Pues con esa misma alegría vamos a preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque ese novio, como lo veíamos en las características, es un novio proveedor, ¿no? Es un novio que se preocupa por darnos todas esas cosas que nos hacen falta y que en este momento podemos pensar que son monetarias, que son materiales, pero Dios provee todas nuestras necesidades, ¿no? Como lo cantábamos en la alabanza, si estamos enfermos, Dios provee sanidad para nosotros y debemos creerlo. Si tenemos algún problema emocional, Dios es propicio también para nuestros problemas emocionales. Y cualquier tipo de necesidad que haya en nuestra vida, cualquier carencia que tengamos, Dios es propicio para darnos todas esas cosas que necesitamos. Por eso, en este acto de agradecimiento, nosotros no solamente entregamos algo monetario, sino que le decimos a Dios que confiamos plenamente en Él, que Él tiene el control y que nosotros tenemos absoluta dependencia de Él. Amén. Señor, te damos gracias por eso que decíamos, Señor, porque has sido propicio para nuestras vidas, porque no nos dejas abandonados, Señor, y siempre podemos sentirte en nuestras vidas, porque tu abrazo, Señor, está en los momentos más difíciles, y aunque no escuchemos tal vez muchas palabras de ti, sabemos que tu presencia nos acompaña y eso es más que suficiente para nosotros. Por eso, aunque tengamos necesidades o no tengamos necesidades, sabemos que te necesitamos, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros y que cada día necesitamos más de ti, que cada día necesitamos depender más y más de ti. Por eso, en este símbolo de entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos en obediencia a ti, Señor, ponemos nuestro corazón, Señor, en cada ofrenda y en cada diezmo que te entregamos a ti, Señor. Lo hacemos con alegría, Señor, como dice la Escritura, no por obligación, porque entendemos realmente lo que estamos haciendo. Tenemos conciencia, Señor, de este acto simbólico que hacemos en tu presencia, Señor, para agradarte a ti también, Señor, para decirte que no hay nada más importante que tú, que ni siquiera lo que es lo que más nos falta y que lo que es lo que más nos agobia, que es el dinero, Señor, o la falta del dinero, ni siquiera eso es tan importante para nosotros, Señor, como tú. Tú eres mucho más importante, Señor. Y no lo hacemos para recibir algo a cambio, Señor, sino que simplemente lo entregamos desinteresadamente como un acto de gratitud delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias por sostenernos, por fortalecernos y por darnos esperanza y propósito en ti. Te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, pueden pasar. Y mientras van pasando, le damos gracias al Señor por esta semana que ha pasado, donde hemos visto la fidelidad de Dios. Y le pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda a ti en esta nueva semana que comienza, porque también necesitamos de tu ayuda, Señor. Queremos estar preparados para toda buena obra, Señor, y queremos que tu presencia esté con nosotros en todos los lugares donde podamos estar y que podamos ser testimonio en todos los momentos y que podamos aprovechar, Señor, esos momentos donde hay oportunidades de vida para poder anunciar tu evangelio y que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí has sido fiel y sabemos que tú seguirás siendo fiel con nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, despídanse con un fuerte abrazo. Dios les bendiga.